¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, para platicar con ustedes acerca de lo que fue hoy la conferencia mañanera de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Presentó un informe, un nuevo informe sobre la economía de México, con los principales indicadores que existen. Esto, pues, para la mayoría de la población, los jóvenes que están aprendiendo en estas cuestiones de la economía y las finanzas, al pueblo de México, y no para los derechairos que todo critican y no reconocen absolutamente nada, aunque al final de la intervención que voy a tener hoy les voy a mostrar opiniones de empresarios de nivel, sector empresarial, sobre una encuesta que le hizo el Banco de México, entidad autónoma al gobierno de la República, sobre qué piensan de la política económica del presidente de la República, y se van a sorprender aunque les duela a los paniaguados. Bueno, por principio de cuentas, AMLO pronostica un crecimiento de la economía de alrededor del 4% hacia el final de año. Recordarán que el banco o Bancomer, BBV Bancomer, la perfilaba arribita del 2.5%, otros especialistas arriba del 3%, poquitito arriba del 3%, pero hay un pronóstico que les va a sorprender también por los propios empresarios en su opinión, pero en el pronóstico de la presidencia de la República es que puede llegar alrededor del 4% hacia el final de año, poquito menos si se quiere. Que los trabajadores registrados ya en el Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó una cifra récord de 21.862.909 trabajadores. El incremento al salario mínimo, muchos de ustedes lo habrán experimentado, sobre todo los que están integrados al IMSS, ha registrado un porcentaje en términos de salariales promedio de 16.263 pesos al mes. El decremento de la tasa de desempleo, también se habló, decremento, ha bajado la tasa de desempleo, que es del 2.8%. El promedio, por otra parte, de incremento de envíos de remesas en los primeros 5 meses del 2023 subió al 10%, que hay que ventilar el asunto de que estos miles de millones de dólares que ingresan a la economía nacional producto del trabajo de nuestros compatriotas en el extranjero llegan de manera transversal hacia la base de la pirámide para distribuirse entre un número de alrededor de 10 millones de familias en los sectores, sobre todo agropecuario, que pues envían, sacrificando grandes esfuerzos, sus ingresos, sus dolaritos hacia sus familias, y esto ayuda a la economía nacional en términos de potenciar el nivel de ingresos de miles, millones de familias. El récord de la inversión extranjera directa llega ya a los 18.636 millones de dólares. El crecimiento del Producto Interno Bruto es del 1.2%. La inflación, ya habíamos platicado hace unos días, bueno, unos 15 días, que está ubicada en el 6.3% anualizada, también está bajando, gracias a que las gasolinas y la electricidad han bajado. Pero el reto es bajar esta inflación en alimentos, que representa el 3% de la inflación, es decir, de ese 6.3% que se mantiene, bueno, a la baja después del 9% que andábamos por ahí cercanos en diciembre del año pasado, ya se ha bajado. Los empresarios creen que puede llegar al 5% al final de año, pues imagínense, opinión de empresarios. Entonces hay que seguir combatiendo y controlando la cuestión inflacionaria y bajar ese 3% que se ha dificultado en términos de alimentos. El aumento del salario mínimo es del 18% desde que el presidente de la República, López Obrador, llegó al gobierno. Ha habido tres o cuatro aumentos, ya no recuerdo, creo que son cuatro, pero él promete uno más todavía. En términos reales ha aumentado en el 88%, es decir, 207.4 pesos al mes.
que diga diarios, y usted multiplíquele por 30 días. Se incrementó el 26% del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, un asunto que para la mayoría pues está ya hacia arriba, pero eso también repercute en la economía general, pues ha incrementado 26% el índice en la Bolsa Mexicana de Valores. La deuda neta del primer trimestre de 2003 asciende, eso sí, a 13.099 billones de pesos, pero no es por deuda adquirida por este gobierno, sino es lo que heredamos de el convertir deuda privada, o sea, de grandes potentados y empresarios, que agarró el gandaya expresidente Ernesto Zedillo y le convirtió en deuda pública, es decir, para que nosotros, todos los mexicanos, le ayudáramos a los tranzas potentados a pagar sus deudas a través de ese programa que se llama Fobaproa. Bueno, pues tenemos que seguir ajustándonos a esa situación. Las reservas del Banco de México aumentaron 16.5% hacia mayo de este año, es decir, el mes pasado, a finales, y las noticias pues siguen siendo buenas. 22.822.000 afiliados al IMSS con ese salario que les mencionaba, mínimo promedio de 16.263 mensuales. Ya le dije, la tasa de desempleo, el peso, que es la moneda más apreciada del mundo en este momento, y la cuestión de que otros gobiernos, mientras el peso en México bajo este gobierno se ha valorado, ha apreciado, los gobiernos anteriores como Miguel de la Madrid en sus devaluaciones, imagínense Miguel de la Madrid con 2.000% de devaluación, Salinas 36%, Zedillo 182%, Fox 15%, Calderón 55% y Peña Nieto 43%. Toda la clave del manejo de la economía como se ha manejado, bueno, perdón, ya lo repetí, pero según lo explica el propio presidente, es el combate a la corrupción que calculada en sexenios anteriores, hasta que él llegó y la paró, era de alrededor de 500,000 millones de pesos que se han ido ¿a qué? A los programas sociales de beneficio al adulto mayor, me incluyo, a los jóvenes de familias pobres que no tienen para pagar estudios y se les dan becas y además se les integra a empresas para potenciar sus habilidades y recibir ya después de un tiempo su propio salario y dispararse hacia su propio progreso y el sostenimiento de sus familias. ¿Qué dicen los empresarios? Ellos ven el panorama económico como buen panorama económico. Ellos fueron consultados, como les mencionaba, por el Banco de México. Dicen que el Producto Interno Bruto de México será de 2.05%. Ellos proyectan que la inflación cerrará en 5% bajo el esquema que está manejando el presidente de la República de contención inflacionaria. Pues ellos ya lo están meditando y lo están viendo de manera muy positiva, y hasta se atreven a proyectar que al final del año cerrará en 5%. El tipo de cambio pues es de 18.91 por dólar, pero creo que en estas últimas 24 horas ya bajó nuevamente. Así es de que así están las cosas en el panorama económico que dio a conocer hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, y habló también de algo que va a potenciar la economía, va a potenciar la cuestión de creación de empleos, y expresó el presidente la intención de que se concrete ya el proyecto del tren México-Querétaro abandonado por Peña Nieto, al que le dieron sus guajolotazos, sus manotazos Barack Obama por quererlo hacer con una empresa china. Pues dice que el proyecto Tren México Querétaro, con esta empresa canadiense que la nombró hoy mismo, Pacific Kansas City de México, y explicó que es un proyecto necesario y muy estratégico para el centro de la República,
dado que la autopista está ya muy saturada, ya no es posible extenderla en carriles y es necesario este asunto. Él dice, cuenta el presidente, que les planteó se analizara ya la posibilidad de que se utilizaran las vías para un tren de pasajeros también, no nada más de carga, porque ya la México-Querétaro, como les decía, está saturadísima y es importante fomentar el transporte de carga, también lo dijo, lo expresó, lo puso este punto también interesante, el tren y el transporte de pasajeros y de carga. Este es el proyecto estratégico necesario, sería una concesión para la empresa. Claro que él ya no lo verá, pero dejará en todo caso cerrado el acuerdo con los empresarios canadienses para quien le siga en el cargo como nuevo presidente de la República o jefe del Ejecutivo Nacional, que no tenemos la duda que será nuevamente Morena, pues asuma ese proyecto y lo lleve a fondo a toda su expresión. Y dice AMLO también, pues confiesa que uno de sus objetivos es pasar nuevamente a la historia como el segundo presidente de México en dejar más áreas naturales protegidas en todo el país. Luego de que el expresidente Lázaro Cárdenas hiciera lo propio, dice, pues yo quiero establecer también un récord con pues, uno de sus grandes referentes, que es Lázaro Cárdenas, y por eso adelantó que quiere pasar a la historia como el segundo presidente que más reservas naturales protegidas deje durante su gobierno. Bueno, pues con esto me despido para ya no alargar el comentario, los dejo con estos datos y ojalá me acompañe en mi página de YouTube, @Sociedades de Pensamiento, todo junto en minúsculas, o también en TikTok, ya estoy por ahí. Me quisieron hackear la cuenta, ya me dijeron, me ayudaron hoy mismo, por eso me he tardado, y ya me recuperaron. Y usted me puede encontrar en TikTok como Monroe, con Monroe, una R, guión bajo, H-E-R, y ahí también en TikTok nos encontramos, además del Facebook, con quienes tengo mucha conexión y mucha actividad. Gracias, que pase usted un muy buen fin de semana y ya sabe, hay que salir a votar masivamente el próximo domingo con conciencia, meditado, y el próximo lunes ya estaremos comentando, o a lo mejor el domingo por la noche, porque estaremos siguiendo toda esa jornada electoral con muchos compañeros, amigos, grupos. Estaremos recorriendo, cuando menos aquí en el Valle de Toluca. Gracias, buenas tardes, noches.